No llego a tiempo, ya sale mi vuelo. Tengo que correr, pero más no puedo. Se me cae el pasaporte, me agobian las prisas, pierdo el transporte. ¿Dónde está la fila? Choco con una mujer, blanco es su blazer, muy elegante Versace. Mi pasaporte recoge. No corras imprudente, que tu avión no sale, habrá un accidente. Me dice ella, qué locura es esa. Aterriza un avión, destroza un camión. Es el caos, pero ¿qué pasó? Ella la adivinó. Alexa Carlos no Osa preguntarme, conoce a tu padre, el buen doctor. Fui su paciente, no acabamos bien. Era poco diligente, incrédulo también. A ti igualmente te traté después. ella habla tan tranquila en la pista fuego, pues yo no la recuerdo, así le digo. Escucho, No corras imprudente, que tu avión no sale, se agrava el accidente. de segura ella, qué locura es esa. Pero entonces estalla mi avión, se oyen voces, es el caos, pero ¿qué pasó? Adiós con el camión, la pista en llamas, con este panorama, mi vuelo no sale ni ninguno, menudo susto. Vaya cosas raras, de regreso a casa, veo un accidente, habrá muerto gente, pero por suerte no subí al avión, me libré de la muerte, ha sido suerte, ha sido suerte. No debí venir, no huí de John, venir a Berlín no era lo mejor. Cuando él me sacudió le pedí más tiempo, pero me arrepiento. ¿Qué hago ahora yo? De haber perdonado como siempre hago, como siempre. Respira, Alexa, controla la mente que se tente. Piensa, volverás a Londres con tu hombre. Él cambiará, no lo hará más. La gente grita, sirenas, ambulancia, jornada trágica, la piel de gallina. Hay policías por todos lados, me rodea la muerte, pero hoy sí he tenido suerte. Mucha suerte. Evacuó el aeropuerto, casi no lo cuento, como sabría esa mujer. Lo que pasaría es imposible, inconcebible. Será una terrorista, habrá que avisar a la policía. Es mi deber de ciudadana, esa mujer parece perturbada, criticó a mi padre, menuda tipa, menuda tipa. Llamaré a mi marido, decirle qué ha ocurrido. ¿Cómo explicar? Mi chico de mí desconfía, es muy celoso, estará furioso. Ahora me busco un taxi, pero no hay casi, la gente afligida. Esa mujer, ¿a dónde iría? Es inaudito donde se ha metido. Unos tipos raros me agarran el brazo, esto es un secuestro, lo peor me temo. Ahora me encuentro con esa señora dentro del coche, pego mil botes. Calla, nadie te oye, vendrás conmigo. Me dice ella con un tono raro, y de pronto me desmayo. Cuando abro el ojo, estoy en Londres, dentro del coche, pego mil botes, nadie me oye. En el reloj aún son las 2. Calla, Alexa, calla, no pasa nada, estás en casa, ahora te hago una parada. ¿Cómo es posible de Berlín a Londres en un segundo viajando en coche?
¿Dónde vas, querida Alexa? Con tantos golpes vas a romper el coche. Te salvó la vida y no me agradeces. Basta de estupideces. Pero ¿cómo sabía lo que pasaría? Es una delincuente, mejor no me cuente. Esto ya he vivido, explicar a una lega las cosas del signo es ardua tarea. En la consulta te digo, son demasiadas cosas, soy de las que hablan. Eres psiquiatra como tu padre o psicóloga, los dos me valen. El que conoció a mi padre murió hace años, extraños lo mataron. Usted no sé quién es, pero da mala espina, quien tal evento adivina. Déjenme marchar ya que no aguanto más, y de psicóloga trabajo, pero estoy de descanso. Sé que tu consulta está aquí muy cerca, sabrás de mis culpas y de mis rarezas. Los psiquiatras, lo admito, no me gusta nada, nada de nada. Una excepción hago contigo, así que para que ya te abrimos. Sé que a tu padre lo mataron, mi querida Alexa, yo lo sé todo. Y cuando digo todo no es sobre el accidente solo, lo que hasta ahora ha pasado, porque aquí ya he estado en parecido lado. Deja que te explique de qué modo. Suba mi consulta, pero un rato basta, es que por su culpa estoy muy cansada. Así me gusta vivirlo, verás que aventura ni te lo figuras. Una excepción hago contigo, así que sal ya, ahora te abrimos. Vamos a la consulta, a la consulta. No sé cómo empezar, querida Alexa, y que tú me creas. Mi vida ha sido larga, aunque joven me veas, podría escribir una saga para que todo sepas. Pero primero de todo soy de otra dimensión. Suena un poco loco, pero no es ficción. Soy una diosa, aunque parezca humana. Como eres curiosa, escucha mi palabra, que caer me llaman. No soy del cielo ni del infierno. Tuve muchos cuerpos de mujer y hombre, visité muchos puertos por todo el orbe. Te vas a sorprender, lo que hago no es vicio, y molar a la gente es para mí un oficio. Soy una diosa, aunque parezca humana. Como eres curiosa, escucha mi palabra, que traer me llaman. No soy del cielo ni del infierno. Pero lo más extraño, volví aquí de nuevo tras vivir muchos años en otro universo. Al final del tiempo atravesé una puerta, me arrastró un viento y en el mundo de vuelta. Soy una diosa, aunque parezca humana. Como eres curiosa, escucha mi palabra, que traer me llaman. No soy del cielo ni del infierno. Abre tu pensamiento, pues yo nunca miento, no, nunca mientan los humanos. A veces les cuento, oh sí, y todo es cierto. A veces necesito
hablar de mis cosas. Nadie me entiende, me toman por loca. ¿Verdad que tú me crees? Soy una diosa, aunque parezca humana. Como eres curiosa, escucha mi palabra. Que traer me llaman, no soy del cielo ni del infierno. Pero contar todo, querida Alexa, yo nunca miento. Quizás sí que le meto algo de adorno. Pero muy poco. Me gusta tu consultorio y ese moderno escritorio. Y el mapa de Alberia que decora la pared. Yo en el país aquel tuve bonitas vivencias en el anterior universo que fue el primero. En Arberia, en los Alpes, tenía mis altares. Toda diosa necesita un altar. Es el primero de divinidad. En el segundo universo, mucho más me muevo. De tu país, Arberia, tengo malos y buenos recuerdos. Te resumí un poco mi historia. Soy vieja pero con gran memoria. Verás cuántas palabras, pero ahora me entró una llamada. En Arberia, en los Alpes, tenía mis altares. Toda diosa necesita un altar. Es el primero de divinidad. En el segundo universo, mucho más me muevo. Su segundo universo es que se trata de eso. Muy similar al primero, al menos de momento. Delirios de grandeza, está mal de la cabeza. Pues toma mi tarjeta y anota en la agenda. Ajá, mucho me suena. Allí tenía una puerta y una bonita leyenda. La reina de la ira mató miles en un día. Llega y la gran arpía. Las diosas no existen, no sé ni lo que dice. Pues yo soy muy real, te lo puedo demostrar. Getair era una diosa en mi pueblo famosa. Pues dame una cita y ya vengo otro día. Ajá, mucho me suena. Allí tenía una puerta y una bonita leyenda. La reina de la ira mató miles en un día. Llega ahí la gran arpía. En Arberia, en los Alpes, tenía sus altares. Tiene sección Angela Wolf, dice la tarjeta. No es mi nombre real, tengo muchos más como te imaginas. Pero ya te cuento que cambio de cuerpo cada cierto tiempo. Del cuerpo se saca de toda carcasa el campo del alma. El alma se amolda a la propia forma del campo en su horma. Benitos sus cuerpos, los quiero bien muertos para usarlos luego. Mas no te cuento, tengo que irme, voy con prisa. Dame la cita y hasta la vista. Sabrás de mí, hoy no te convencí. Mejor otro día, un truco de magia si te creerías. Pero preciso de más energía. Más energía. Más energía. No entiendo nada de estos delirios, vaya chiflada. Hice mal en oírlo. Sé que una asesina que cambia de cara, como de camisa y encima divina. Pobre de mí, hoy no te convencí.
sí, mejor otro día. Algo ya presagia que seremos amigas. Yo necesito de tus energías. Esta persona está trastornada, menuda jornada, desafortunada. Por fin se ha ido, llamo a mi marido. John, querido, ya estoy en Londres, no grites. Oye, pues en el viaje un asunto grave. Conocí una loca que ha querido liarme, y para remate me teletransporta en el reloj. Mire la hora, que no cambia sola. Ella se cree una diosa, vaya libertina. Y lo del accidente, esto es muy fuerte. Estoy en la consulta, no es mi culpa, yo no cuelgues. Ay, aquí viene. Antes de que llegue puedo informarme, no creo que tarde. De todas formas, me estoy volviendo loca. ¿Por qué me pasan estas cosas? No fue un sueño, lo dice la radio. En Berlín lo ves, decenas de muertos, y yo podría ser uno de ellos. Pero ¿por qué yo me salvé y ellos no? A saber, desde pequeña la mala suerte. Tras de mi bien intento ser buena y todo se tuerce. Nadie me quiere, mi padre prefería a mis hermanastras, mi madrastra me odiaba. Amigas no tenía, un cuento de hadas, no mi triste vida. Notas muy malas, estudiar me costaba. Si jugaba, perdía, ni hacer trampas a mí me salía. Tuve 2 novios, uno me lo quitaría. Mi mejor amiga, eso ella decía. Ya saben que no tenía ni novio, obvio. El segundo se casó conmigo. Nadie me lo había pedido. ¿Qué iba a decir yo? Cualquier cosa menos no quería quedar sola. Pero tiene ligera la mano, no debería aceptarlo. Fue bonita la boda. Desconfía de mí y a menudo me insulta, pero dice la verdad. Si no fuera por él, ¿qué sería de mí? No tendría ni consulta. No fue un sueño, lo da la radio. En Berlín lo ves, decenas de muertos, y yo podría ser uno de ellos. Pero porque yo me salvé y ellos no, a saber. No soy agraciada, visto anticuada, no tengo hobby, soy un poco esquizoide. No sé hacer nada, mi vida es plana, no me gusta el deporte. Hay algo que aporte. De toda esa gente que murió en Berlín, la mayoría valdría más que yo. Pues sí, más que yo. La nada absoluta soy. No fue un sueño, lo da la radio. En Berlín lo ves, decenas de muertos. Yo podría ser uno de ellos, pero porque yo me salvé y ellos no. A saber, pero alguien a mí me eligió sin motivo aparente. Pobre gente, y yo viví y estoy aquí. A los hechos se le hacer frente. Quizás cambia mi suerte, por fin me pasó algo bueno.